Hola, buenos días. Eh, Espero que me escuchen bien y que ojalá la presentación también se pueda ver. Y así es que por el chat vamos a estar con María Paz pendientes si es que hay algo que nos esté viendo para que nosotras a tiempo podamos resolverlo. Les vamos a compartir una presentación del trabajo que nosotras hemos desarrollado y que, tal como decía Ángela, corresponde a un podcast que elaboramos el segundo semestre del año 2022 en el marco del aprendizaje emocional, que en este caso corresponde al programa de formación pedagógica para licenciados y profesionales, en una línea de trabajo de incorporar y darle intención al desarrollo de competencias socioemocionales, específicamente, por supuesto, en la formación inicial de profesores. Entonces, María Paz me va a estar ayudando con las diapositivas y yo al menos veo la pantalla y la veo a modo de presentación. María Paz, la próxima, por favor. ¿Sí? Bien. Veamos si se escucha lo que tenemos de la parte del podcast. Si no, no. No. Lamentablemente no se escucha. Ya. Voy a avanzar, María Paz, y si en algún momento podemos volver, sería ideal. Porque, bueno, lo que nosotros decidimos trabajar... que estás muteada y quizás ahí que te aparece muteada, María Paz, como que no estás, como que no se incorporó tu audio y quizás eso pueda ser el problema. Ya, a ver, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos, pero aparecen en la pantalla muteada. Ya, voy a intentarlo nuevamente. Ya. Bueno, mientras les voy contando, porque estamos con un tiempo muy, muy justo, que nosotras consideramos que teníamos que seguir desarrollando en el programa el pilar de aprendizaje experiencial. Y ese pilar nos parecía muy fundamental justamente para el desarrollo de las competencias socioemocionales, que, a ver, veamos ahí, María. Voy ahora. No. No, ya. Dale, voy a seguir y tú me avisas en Sí, otro momento. Entonces, sí. nosotros, teniendo en cuenta que el aprendizaje experiencial era un buen vehículo para desarrollar las competencias socioemocionales en la formación inicial de profesores, pensamos en esta posibilidad de desarrollar un podcast que está compuesto por diferentes piezas de audio, justamente para ir completando un vacío en la formación inicial de profesores que se había diagnosticado en una investigación que se había desarrollado el año anterior en el mismo programa por un grupo del equipo de profesores que investiga para la docencia en este programa. Entonces, pensamos, bueno, aquí tenemos algo que hacer, y una de las vías fue efectivamente trabajar este podcast en un curso donde María Paz hace clases, lo desarrolla, y es en este curso de gestión y liderazgo en el aula 2, que consideramos que podía ser una buena ocasión para que los estudiantes pudiesen desarrollar competencias socioemocionales, no desde la teoría solamente, sino desde un aprendizaje basado en la experiencia. Y en la próxima diapositiva, por favor. Entonces, lo que queríamos hacer era contribuir a un aprendizaje, y llamamos profundo en términos de que fuese un aprendizaje significativo, un aprendizaje flexible,
y que tuviera sentido para los estudiantes en 4 competencias socioemocionales que nosotros consideramos que son fundamentales para el ejercicio profesional docente y que además se enmarcan en el marco CASEL, ¿no? Y estas son fundamentalmente el autoconocimiento, la autorregulación, la conciencia social y la toma de decisiones responsables. Entonces, en base como a este marco teórico que teníamos, en esta línea de decir cómo las desarrollamos experiencialmente para que tengan sentido, diseñamos, implementamos y decidimos, que los estudiantes valoraran esta sucesión de piezas auditivas o podcast para incentivar, promover un aprendizaje de mejor calidad fundamentalmente. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, es que hicimos una planificación y aquí es donde a lo mejor van a aparecer algunos límites que tiene esta propuesta y finalmente este desarrollo. María Paz. En la planificación, a ver, quisiera detenerme en la planificación porque aquí hay algunos elementos que aparecieron, que fueron emergentes en el proceso. Lo que nosotros hicimos fue un trabajo de primero establecer un guión, es decir, estos podcasts había que desarrollar un guión por cada una de estas 5 piezas, ¿no? Entonces, hubo todo un trabajo de desarrollar estos relatos que están centrados en, comillas, problemas, conflictos habituales en las escuelas, ¿no? Ellos se forman para profesores de enseñanza media, es decir, el trabajo con adolescentes. Por lo tanto, buscamos, basados en la literatura, cuáles eran como estos eventos más conflictivos a los que los profesores en el ejercicio se encuentran. Entonces, a partir de esta identificación de conflictos, desarrollamos estos guiones, ¿no? Cuando terminamos de desarrollar los guiones, les pedimos a profesores expertos del mismo programa que pudiesen, con una pauta, decirnos si teníamos que mejorar algún aspecto que fuera, no sé, o poco creíble o que no estaba muy sustentado desde la teoría, es decir, que nos retroalimentaran. Y en base a esa retroalimentación nosotros pulimos los guiones que quedaron como muy armados, muy bien elaborados, y ahí tuvimos también ayuda de personas que son expertas en el lenguaje, en este caso no fue visual, pero sí como expertos en este audio, en los audios, que genera la atención, ¿no? Y uno de los siguientes aspectos que quisimos trabajar en la planificación fue que estos audios fuesen dramatizados por estudiantes del programa de formación pedagógica, que en una de sus áreas es de artes escénicas. Entonces, comilla, hicimos como un casting, donde hicimos una invitación y les pedimos a los estudiantes que grabaran una línea y ahí escogimos a los que, qué sé yo, a los que querían participar y que consideramos que podrían ser, por diversas razones, hacerlo bien. Entonces, trabajamos con egresados y estudiantes del programa en estas dramatizaciones que, como les digo, fueron, y lamento que no las podamos escuchar, pero están compartidas, se las puedo compartir luego, están acompañadas por una presentación de la pieza, luego se desarrolla como el conflicto dramatizado, y acá tenemos como muy buenos actores, por lo tanto, las voces se escuchaban, en general se escuchan bien, fueron además como bien dramatizadas, por lo tanto se sienten como situaciones muy auténticas, y además lo acompañamos por algunos elementos sonoros, el timbre de la escuela, el ruido ambiente, voces de adolescentes, etc. Y luego que se presenta el conflicto en esto, finalmente hay un desenlace, ¿no? Del conflicto y se termina con una reflexión.
Entonces, bueno, hicimos estas 5 piezas, pero nosotros teníamos el desafío de, además de elaborar las piezas, implementarlas en la clase. Y yo creo que ahí tuvimos como algunas limitaciones porque teníamos muy poco tiempo para desarrollar las piezas y además implementarlas en su totalidad. Entonces, en la planificación, ¿cierto? Era el guión, la dramatización, tener listas las piezas y además trabajar con María Paz en la implementación de estas piezas y recoger las valoraciones de los estudiantes respecto de qué tanto les impactó o no les impactó el escuchar estas piezas, ¿no? Entonces, trabajamos en la planificación de las clases, que teníamos pensado un mes, es decir, 4 sesiones, pero no pudimos trabajar esas 4 sesiones, pudimos trabajar solo en 2 sesiones. María Paz, la próxima. ¿Y qué ocurrió con este proceso? Lo que nosotros pudimos percibir fue que tuvo una respuesta muy positiva de los estudiantes, porque además estas piezas estuvieron disponibles para que ellos las escucharan antes de la clase, ¿no? Entonces, podían venir no sé, la micro, en el metro o en sus casas y escucharon estos audios. Y por lo tanto, en la clase, en principio, ya venían con esta reflexión. Y luego, en la clase, volvimos a escucharlo con el grupo completo para levantar desde ahí un enganche para, ¿cierto?, el trabajo de las competencias socioemocionales, así como un aula invertida, digamos, es un poco lo que trabajamos. Y efectivamente, los estudiantes, cuando escuchan las piezas y luego discutimos, se genera en ellos como a juicio nuestro, un inmediato enganche con el tema de las competencias socioemocionales que están en juego en la profesión docente y el desafío que suponía para ellos poner en práctica estas competencias. Por ejemplo, el tema de la autorregulación es un gran tema, porque efectivamente una de las piezas muestra cómo una profesora que está tranquilamente haciendo la clase es desafiada por una apoderada, donde le dice, ¿cierto?, que algo está pasando con su hija, en este caso, y que ella no hace nada por resolver el problema, y se lo dice en un tono fuerte, como fuera de una preparación para la profesora. Y esto genera entonces en los estudiantes mucha identificación con las situaciones que estamos trabajando en las piezas. Y en ese sentido, ocurre que los estudiantes, cuando trabajamos en el aula, en la clase, hay mucha participación de los estudiantes, donde empiezan a narrar sus situaciones específicas y cómo ellos, en las situaciones de clase real, se sienten desafiados y que les faltan herramientas de autorregulación para no enganchar con la situación, para no reaccionar de una manera, digamos, poco apropiada. Entonces, esta reflexión previa desde un podcast auténtico genera como una posibilidad de reflexionar antes de que ocurran esas situaciones. Entonces, en esa perspectiva, nosotros pensamos que estas piezas logran efectivamente como enganchar el aprendizaje, generan posibilidades fuertes bien potentes de reflexión colectiva con el grupo y nos permite a nosotros en la clase ir desarrollando y desagregando qué significa en la formación inicial que tú también te prepares en este grupo de competencias que en este programa no se habían estado desarrollando de forma tan explícita, tan intencionada y de forma tan directa. ¿Qué no logramos? No logramos en nuestros resultados, en el objetivo que teníamos, poder haber trabajado con las 5 piezas. Logramos trabajar como con 2 piezas. Nos quedó como tarea, digamos, para este segundo semestre 2023, incorporarlas de una manera más explícita y considerando que esto además
como que fue tan motivador para los estudiantes que nos ocupó bastante tiempo en la clase ir recibiendo las apreciaciones, los casos personales respecto de lo que implica para ellos, insisto, el desafío de autorregulación, por ejemplo, en el ejercicio de la profesión docente. Y en cuanto a las conclusiones, porque ya estamos casi en el tiempo, decirles que observamos una alta motivación, como aparece allí. Se generaron preguntas bastante generativas y muy sentidas, reflexiones de los estudiantes en términos de que esto sí es un problema para ellos, el prepararse en entornos seguros como es el aula universitaria para poder trabajar adecuadamente y no, comillas, terminar quemándose emocionalmente en un aula, en una escuela que está bastante tensionada, ¿no? Por otro lado, esto nos genera en nosotros la posibilidad de decir, sí, aquí hay un elemento que tenemos que seguir trabajando. Es necesario en la formación de profesores y este material consideramos que por la calidad que tiene, por el trabajo de los guiones, sí ejerce como un elemento inicial de desarrollo. Los podcasts consideramos que además permiten trabajar previa a la clase y luego en el aula desarrollarla con mayor atención. Nos pareció muy significativo que participaran en la grabación también los propios estudiantes del programa. Y lo que sí también consideramos como una conclusión es que esto requiere tiempo, que este es un contenido que hay que trabajarlo con mayor atención, con mayor detención, y nosotros pensamos que podíamos ir como más rápido, pero no, esto significó como un detenernos y por eso en el fondo tampoco tuvimos todo el tiempo para abordar el resto de las piezas, ¿no? Y además, lo que yo les diría que concluimos es que el ser capaces de trabajar con audios también nos vuelve a una escucha atenta, que son elementos muy importantes en la formación, yo diría, de todos los profesionales, especialmente en la formación inicial docente, en la medida que no estás viendo una imagen, una pantalla con imágenes, sino estás teniendo la capacidad de, mediante la escucha atenta, reflexionar. Y esto genera que también tú puedas pensar en un escenario diferente, de acuerdo a tu propia experiencia, de acuerdo a tu propia imaginación. Y eso también permite una reflexión respecto de las situaciones socioemocionales que ocurren en la sala de clases. Así es que, bien, estamos en el tiempo. Me hubiese gustado que escucharan parte de los audios, pero bueno, quedará para otro momento. Muchas gracias, Gilda. María Paz. Tenemos un par de preguntas acá en el chat. La primera dice, ¿qué aspectos piensan que podrían mantenerse si se enseñan competencias socioemocionales en otras profesiones? Bien, puedo decir yo algo, María Paz, si tú quieres, pues me puedes complementar o qué sé yo, respecto a lo que puedo pensar. Uno de los aspectos que nosotros creemos que hay que mantener primero es la necesidad o no de enseñar explícitamente competencias socioemocionales en la formación inicial de distintas profesiones. Otro de los elementos que nos parece clave es trabajar con otros sentidos, no solo el visual, sino el audiovisual, o cierto, esta cosa de escuchar atentamente, que en el desarrollo de competencias socioemocionales es muy central. Y por otro lado, el ser capaces de describir guiones auténticos, es decir, de experiencias que ocurren en las profesiones de forma regular. Por lo tanto, levantar cuáles son esos casos, como que podríamos decir prototípicos, que te va a ocurrir en tu ejercicio profesional y que lo puedas, comilla, ensayar, simular, pensar en un ambiente seguro como el aula universitaria. Perfecto. Jenny Muñoz nos pregunta,
La felicita, muy interesante por el proyecto. Y comenta si incluyeron algún tipo de situaciones en la experiencia de cómo abordar estudiantes con algún tipo de neurodiversidad, como por ejemplo chicos del espectro autista, chicos con algún nivel de cognición más alta, dado que es un tema que se está dando mucho en los colegios y es un gran desafío para hoy día para los docentes. Sí, mira, sí, incluimos uno de los audios trabaja con una escena en un aula donde hay un estudiante que es un poco desregulado, por decir así, Okay. y que tiene una cierta forma de responder que no parece apropiada al contexto. Entonces, frente a esa situación como disruptiva con un estudiante, abordamos justamente cuál sería la respuesta indicada del profesor o profesora que, por ejemplo, no lo considera personal. No es que el estudiante lo esté atacando como personalmente, sino que este obedece a un contexto familiar y personal más amplio. Por lo tanto, sí abordamos como justamente estas disrupciones con el estudiante que no es el estudiante típico, ¿no? Sino que tiene una conducta que a veces, por lo disruptiva, genera mucho caos en la sala de clases. Perfecto. Y nos queda un minutito, podríamos hacer a lo mejor la última pregunta. Pablo nos indica decir, ¿de qué manera piensan ustedes seguir proyectando esta innovación? María Paz. Sí, muchas gracias. Solo complementar a la primera pregunta, que creemos que para otras profesiones el valor también que aporta es que el estudiante tiene una experiencia vivencial a bajo costo, porque finalmente la producción de un podcast quizás es diferente de contratar actores, entonces, y es muy versátil porque el estudiante puede ocuparlo, no tiene que ir a un lugar presencial, por lo tanto creemos que es una herramienta de aprendizaje muy flexible para la enseñanza y también para conectar a los estudiantes con sus propias emociones y sensaciones ante distintas experiencias. Y en relación a cómo seguir innovando, creemos que, como decía Gilda, por un lado tenemos que dedicarle más tiempo. Ya sabemos que los estudiantes, esto desencadena la necesidad de tener más tiempo para discutir, reflexionar, entonces propiciar más ese espacio. Y también creemos que ellos mismos podrían proponer soluciones. Los podcasts no siempre tenían una parte inconclusa. Creemos que también podemos transitar hacia que ellos propongan soluciones de cómo actuar y también que se puedan dar cuenta que no hay una única forma de resolver la situación planteada por cada podcast. Gilda, no sé si tú quieres complementar algo. No, está perfecto. Y en el fondo decirles que este podcast, por supuesto que no es el súper profesional, lo tratamos de hacer lo más profesional posible, pero está en un contexto cierto de innovación y un poco viendo lo que aparece en el chat, me parece que es un podcast inicial para poder alfabetizar en el inicio en la formación de competencias socioemocionales. Muchas gracias, agradecemos a nuestras profesoras, a Gilda, a María Paz. La verdad que ha sido muy interesante compartir su experiencia, hay mucho interés. Vamos a tratar estas experiencias están en el repositorio del CID y vamos a tratar de compartirnos lo más posible. Las felicitamos